Capítulo 4. A dieta. Teníamos médico de cabecera. Como papá era periodista, pertenecíamos a la privilegiada Asociación de la Prensa, en que el servicio médico era el mejor que se podía tener en España en aquellos tiempos. Además de los mejores especialistas, contábamos con el doctor Egea, siempre dispuesto a visitarnos. Tenía un pequeño tic en la comisura del labio que le hacía repetir de forma divertida una mueca con la que parecía que sonreía. Era serio, pero aquel tic le hacía muy agradable. ¿Cómo le cambia a un rostro una sonrisa? La sonrisa es como una abertura. ¿Qué digo abertura? Una puerta. ¿Qué puerta? Un portón que se abriera de pronto en un muro gris e impenetrable. Como aquel que viera a Alí Baba encaramado en la copa del frondoso árbol, cuando el jefe de los ladrones gritó frente a la roca: «¡Ábrete, sésamo!». Y de pronto, tras un rugido atronador, se abría una gruta enorme que daba paso a los más maravillosos tesoros nunca imaginados. Este mismo poder de abrir lo hermético, lo desconocido, las riquezas ocultas del corazón, tiene la sonrisa en el rostro de un ser humano. Bueno, pues el doctor Egea era bastante confortador verle en ese gesto a manera de sonrisa que hacía presagiar que venía en son de paz. Aun así, casi antes de habernos auscultado, que era obligada práctica de principio, antes de tomarnos el pulso y de hacernos abrir la boca para meternos la cuchara hasta las profundidades abismales de la garganta, con arcada garantizada incluida, casi aún antes de pisar el dintel de la puerta de la habitación donde me encontraba confinada en la cama, le oía dictar sentencia: «A dieta». Lo más frecuente en nosotras eran los empachos, las lombrices y las anginas. Y mamá dominaba el uso del piramidón para los fiebrones de 39 y 40, de las gárgaras con limón y miel para la garganta, el leogencián para las lombrices, la cucharada mágica de aceite ricino, no sé muy bien para qué, que sabía a rayos, y por encima de todo, las peritas de ajo. Terrible y fétida práctica que esparcía su aroma generosamente por toda la casa. Salía por la escalera y llegaba hasta el portal. De manera que cualquiera que tuviera la fortuna de llegar a esas horas a Doctor Esquerdo 39, podía saber que las niñas de doña Paulita andaban con lombrices e iban a recibir las susodichas, hediondas, terroríficas peritas de ajo, que podían acabar no solo con los vampiros de la Transilvania, sino sobre todo con las legiones de lombrices que acampaban a sus anchas, picando de lo lindo en nuestros culetes. No sé muy bien cómo preparaban aquel pestilente brebaje. Sí recuerdo la gran olla de porcelana roja por fuera, azul por dentro, donde seguramente cocían, largo rato y en abundante agua, sendas cabezas de ajo. Tras dejarla enfriar, introducían la perita de goma roja que absorbía con fruición el maloliente líquido al tiempo que oíamos la voz de mamá: «¿Preparadas, nenas? Con el pompi en pompa».
Lo más terrible no era sentir entrar la cánula con el apestoso líquido, sino conseguir que no se saliera inmediatamente en estallido surtidor. Así que nos acostábamos de lado y a apretar. Sudores, desazón, angustia, opresión sin cuento. Cuando ya por fin obteníamos el acuciante y anhelado permiso para la evacuación, horror, terror y pavor en torno. El tufo era tan penetrante que casi no se podía respirar. Pero si existe un lugar donde la palabra alivio tuviera su momento estelar, era este. Sentada en el orinal, dar rienda suelta a la liberación de aquel tsunami interno de tan potentes efluvios. Garantizado que no había lombriz que lo resistiera. Pero por encima de todo, para el doctor Egea, la gran panacea para cualquier mal era ese a dieta, que sin piedad ni clemencia lanzaba desde su oráculo la palabra maléfica. 3 días solía durar el suplicio, con un hambre que roía piedras. Pero su mandato era inexorable. Al cabo de esos 3 días mortales, volvía, con su mismo tic en el rictus, a visitarnos y, en su magnanimidad, permitía que empezáramos con un zumito de agua de limón, luego con un yogur, un pescadito hervido, un arrocito blanco, y así poco a poco nuestro maltrecho cuerpecito empezaba a recuperar las fuerzas y la energía que le había abandonado por completo en esos 3 días con sus 3 noches. Cuando el gran dictador consentía que nos levantáramos de la cama para dar un paseíto por la casa, las piernas no nos sostenían e íbamos apoyándonos en las paredes y en cualquiera que quisiera acompañarnos en el recorrido del largo pasillo de la casa donde pasamos nuestra infancia. En el transcurso de algunas enfermedades venía el practicante. Se llamaba Miranda, que entraba por la puerta con su voz atronadora y festiva, gritando «¡Culo al ristre!», porque mamá ya le tenía hervida la jeringuilla y la aguja en aquellas cajitas metálicas que se calentaban con alcohol. Nos daba un buen azotazo y dejaba el cachete tan dolorido que cuando entraba la aguja ni te enterabas. Para cuando te dabas cuenta, ya estaba apretándote con el algodón. Estar mala no era tan malo. Pasaban cosas que no sucedían normalmente. Y la novedad era siempre bienvenida. Un tiempo de recibir cariños y mimos especiales que no se prodigaban en el día a día. Recuerdo, en medio de aquellos terribles dolores y retortijones de barriga, sentir la gran mano de papá sobre la tripa, calmándolo todo, como el que tiene poder sobre la tempestad y los elementos. Cuando teníamos fiebre, el estar en la cama bien tapada, con la habitación en penumbra, aquellos pañitos de agua fría sobre la frente para bajar la temperatura, y mientras oír trastear a mamá o a la tata por la cocina en su ir y venir por el pasillo. Qué dulce sensación de estar a resguardo, cobijada, en seguridad, un sentimiento de hogar. Si se ha tenido la fortuna de ser cuidado así de pequeño, después cuando se encuentra uno enfermo de mayor, ¿cómo se añora si no se tiene? Recuerdo en mi primer año en Inglaterra, tenía 18, cuando un día en plena noche
Me sentí muy mal, con uno de esos cólicos feroces de por arriba y por abajo, de vomitonas y diarreas agudas. Pasé la noche sentada en el inodoro, apoyada la frente en el frío lavabo. Sola y a puerta cerrada, me sentía morir. En medio de aquella angustia, lo único que consolaba mi congoja y mi malestar era gemir: «Mamá, mamá», una y otra vez incansable, como si decir mamá tuviera el mágico poder consolador y sanador, capaz de aliviar el dolor, la soledad, la carencia. Una noche larga y memorable fue aquella en que recibí el alba con gratitud. Volviendo a la convalecencia, después de aquellos 3 o 4 días de estar en cama, la recuperación era estupenda. Te podía caer un tebeo o un recortable que traía mamá de la compra y leer en la cama nuestros maravillosos cuentos, que aunque sabidos casi de memoria y conocidas sus bellas y fascinantes ilustraciones, siempre nos parecían nuevos. También nos dejaban hojear un grande y gordísimo libro encuadernado en tela roja granate, que era la gran historia de España, lleno de ilustraciones asombrosas, sobrecogedoras y dramáticas, que nos iniciaron en las terribles leyendas de los reyes medievales, con sus luchas fratricidas, asesinatos, traiciones y guerras. Así que, para cuando nos tocó aprendernos la lista de los reyes godos, dominábamos la materia. Los conocíamos tan bien que los Sanchos y las Urracas eran como de la familia. Estar enfermo no era deseable. Sin embargo, aquellos períodos traían consigo un montón de ganancias y privilegios nada desdeñables. Con razón dice el refrán: no hay mal que por bien no venga.